La ciudad de Córdoba, Argentina, dormía bajo un manto de nubes espesas aquella noche de marzo. En el barrio de Nueva Córdoba, en un departamento del tercer piso de un edificio antiguo sobre la calle Independencia, Valentina Morales yacía en su cama, mirando el techo con los ojos muy abiertos. Eran las 3:47 de la madrugada según el reloj digital de su mesita de noche, cuya luz azulada era lo único que rompía la oscuridad total de su habitación. Valentina tenía 23 años, estudiaba psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y jamás en su vida había experimentado algo como lo que estaba por suceder. Todo comenzó con una sensación extraña. Había estado soñando, algo confuso sobre caminar por los pasillos de su facultad, cuando de pronto sintió que su conciencia regresaba bruscamente a la vigilia. Abrió los ojos esperando ver su habitación familiar, las cortinas color crema que su madre le había regalado, el póster de su banda favorita en la pared, la pila de libros sobre su escritorio, pero algo estaba terriblemente mal. No podía moverse. Al principio pensó que simplemente estaba muy cansada, que su cuerpo necesitaba un momento más para despertar completamente. Intentó girar la cabeza hacia la izquierda. Nada. Intentó levantar el brazo derecho. Tampoco. Trató de mover los dedos de los pies, de flexionar las rodillas, de hacer cualquier movimiento, por mínimo que fuera. Absolutamente nada. Su cuerpo era una prisión. Podía respirar. Gracias a Dios podía respirar. Pero cada inhalación requería un esfuerzo consciente, como si tuviera que recordarle a sus pulmones cómo funcionar. Su corazón comenzó a acelerarse, bombeando adrenalina pura a través de sus venas. El pánico se instaló en su pecho como un peso físico. «Tranquila», se dijo mentalmente. «Esto es parálisis del sueño. Lo estudiaste en clase. Es temporal, va a pasar». Había leído sobre esto, incluso había escrito un trabajo sobre los trastornos del sueño el semestre anterior. La parálisis del sueño era un fenómeno en el cual el cerebro despierta antes que el cuerpo, dejando a la persona consciente, pero completamente inmóvil. Era aterrador, pero inofensivo. Solo tenía que esperar. Pronto podría moverse de nuevo. Pero entonces sintió algo más. Una presencia. No era algo que pudiera ver o escuchar exactamente. Era algo que simplemente sabía. Alguien, o algo, estaba en su habitación con ella. El aire se sentía diferente, más denso, cargado de una electricidad que le erizaba los vellos de los brazos. Aunque no podía verlos erizarse ni sentirlos con claridad, era como si la temperatura hubiera bajado varios grados en cuestión de segundos, pero al mismo tiempo sentía gotas de sudor frío formándose en su frente. Sus ojos, lo único que podía mover con cierta libertad, se desplazaron frenéticamente de un lado a otro, tratando de abarcar cada rincón de su habitación en su campo visual limitado. Desde su posición boca arriba, solo podía ver el techo con sus manchas de humedad familiares, la parte superior de su armario, y si forzaba la vista hacia abajo sin mover la cabeza, el bulto de sus propios pies bajo las sábanas. Entonces lo vio. En el límite de su visión periférica, junto a la puerta de su habitación, había una sombra. No era la sombra normal que proyecta un objeto al interceptar la luz. Era algo más sustancial, más presente. Una oscuridad que parecía absorber la poca luz que había en la habitación, en lugar de simplemente bloquearla. La sombra se movió. Valentina habría gritado si hubiera podido. Habría saltado de la cama, habría corrido hacia la puerta, habría hecho cualquier cosa excepto quedarse allí, paralizada e indefensa. Pero su cuerpo no le respondía. Era como si su mente estuviera atrapada dentro de un maniquí, forzada a observar sin poder actuar. La figura oscura se deslizó. No caminó, se deslizó. Desde la puerta hacia el costado de su cama. Se movía de una manera antinatural, sin el balanceo típico del paso humano, sin producir ningún sonido. Era como ver una mancha de tinta moverse a través del agua, fluida pero definitivamente intencionada. A medida que se acercaba, Valentina pudo distinguir vagamente una forma humanoide, aunque sus contornos parecían difuminarse y reformarse constantemente. No tenía rostro distinguible, solo un vacío donde debería estar la cabeza. Pero Valentina sentía que la estaba mirando, que la estaba estudiando. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. Quería cerrar los ojos, pero su cuerpo no le obedecía ni siquiera en eso.
Sus párpados permanecían abiertos, obligándola a observar mientras la presencia se cernía sobre ella. La sombra extendió algo que podría haber sido un brazo. Valentina sintió un frío glacial cuando ese apéndice oscuro pasó sobre su cuerpo, sin tocarla exactamente, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir algo que solo podía describir como una ausencia de calor, de vida, de esperanza. Y entonces sucedió algo que la aterrorizó aún más que la presencia misma. Escuchó un sonido. No era un sonido normal. Era como si alguien estuviera raspando algo contra la pared. Un rasguño lento, deliberado, metódico. Shh, shh, shh. El sonido venía de la pared que estaba a la izquierda de su cama, justo al lado de su cabeza. Valentina forzó sus ojos todo lo que pudo hacia ese lado, pero no podía girar la cabeza lo suficiente para ver qué estaba causando ese ruido horrible. Shh, shh, shh. Continuó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. La figura oscura permanecía junto a su cama, inmóvil ahora, como si estuviera observando su propia obra. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. La presión sobre su cuerpo desapareció. El frío se disipó. La sombra se desvaneció, no retrocediendo hacia la puerta, sino simplemente disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Y Valentina pudo moverse. Se incorporó en la cama con tanta fuerza que casi se cae. Su respiración venía en jadeos entrecortados. Su cuerpo temblaba violentamente. Con manos temblorosas, extendió el brazo hacia la lámpara de su mesita de noche y la encendió. La luz inundó la habitación y Valentina parpadeó mientras sus ojos se ajustaban. Todo se veía normal. Su habitación era exactamente como la recordaba. El armario en su lugar, el escritorio con sus libros apilados, la puerta cerrada como siempre la dejaba antes de dormir. Había sido una parálisis del sueño. Eso era todo. Una parálisis del sueño particularmente vívida y aterradora, pero nada más. Las alucinaciones eran comunes durante estos episodios. La sensación de presencia, las figuras oscuras, todo estaba documentado en la literatura médica. Valentina se pasó una mano por el rostro, tratando de calmarse. Su corazón todavía latía aceleradamente, pero al menos ahora podía respirar con normalidad. Se rió nerviosamente, un sonido áspero en la quietud de la noche. «¡Qué tontería!», se dijo en voz alta, necesitando escuchar algo, aunque fuera su propia voz. Solo fue un sueño, una parálisis del sueño, nada más. Pero entonces, cuando estaba a punto de recostarse nuevamente, algo captó su atención. La pared. La pared a la izquierda de su cama, donde había escuchado ese sonido de rasguño. Giró la cabeza lentamente, casi sin querer mirar, una parte de ella ya sabiendo que vería algo que no querría ver. Y allí estaba. Escrito en la pared blanca, con lo que parecía ser tiza negra o carbón, en letras grandes e irregulares que se extendían desde cerca del techo hasta la mitad de la pared. Valentina. Su nombre. Alguien, o algo, había escrito su nombre en la pared de su habitación. Capítulo 2. El patrón Valentina sintió el pánico instalarse en su pecho como un animal salvaje tratando de escapar. No de nuevo. Por favor. No de nuevo. Sus ojos se movieron frenéticamente, escaneando cada centímetro de su habitación que podía ver desde su posición paralizada. La lámpara de la mesita de noche seguía encendida. Había aprendido la lección, bañando todo en un resplandor amarillento que debería haber sido reconfortante, pero que solo lograba proyectar sombras extrañas en los rincones. Su respiración era superficial, controlada solo por el esfuerzo consciente de inhalar y exhalar. Su cuerpo era una estatua, un peso muerto que se negaba a obedecer las órdenes desesperadas de su cerebro. Muévete, muévete, muévete. Nada. Contó los segundos en su cabeza, tratando de mantener la calma. 1, 2, 3, 4. Había leído que los episodios de parálisis del sueño generalmente duraban entre unos segundos y un par de minutos. Solo tenía que esperar. Solo tenía que respirar y esperar. Entonces lo sintió. El frío. Se extendió por la habitación como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno, aunque era marzo, y el aire acondicionado no estaba encendido. No era un frío normal. Era el tipo de frío que cala hasta los huesos, que se siente más como una ausencia de calor que como una temperatura baja.
y con el frío vino la presencia. No era tan intensa como la primera noche. Era más sutil, como si estuviera observándola desde lejos en lugar de estar justo a su lado. Pero estaba allí. Valentina lo sabía con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. Sus ojos se movieron hacia la esquina derecha de la habitación, donde las sombras eran más profundas. Y allí, apenas distinguible en la penumbra, había algo. No era completamente sólido, más bien una especie de distorsión en el aire, como el calor que se ve ondular sobre el asfalto en verano, pero al revés. Un vacío de calor, una ausencia de luz. La cosa se movió. Un deslizamiento lento, deliberado, desde la esquina hacia el centro de la habitación. Valentina habría cerrado los ojos si hubiera podido, pero ni siquiera ese pequeño consuelo le estaba permitido. Tenía que mirar. Tenía que ver. La figura se detuvo a los pies de su cama. Desde allí, aunque no tenía rasgos distinguibles, Valentina sentía que la estaba estudiando. La sensación era similar a la de estar bajo un microscopio, expuesta, vulnerable, analizada por una inteligencia que no podía comprender. Entonces escuchó el sonido. Shhh, shhh, shhh. El mismo rasguño deliberado contra la pared. Pero esta vez provenía de un lugar diferente. De la pared frente a su cama, la que estaba a los pies, donde normalmente colgaba un calendario con fotos de paisajes cordobeses que le había regalado su abuela. Shhh, shhh, shhh. El sonido continuó, metódico, paciente. Valentina no podía ver qué lo estaba causando desde su ángulo, pero sabía, con una certeza enfermiza, que cuando pudiera moverse de nuevo, encontraría algo escrito allí. Los minutos se arrastraron como horas. La presencia permaneció inmóvil a los pies de su cama y el sonido de rasguño continuó, ocasionalmente interrumpido por pausas que eran de alguna manera peor que el ruido mismo, como si la cosa estuviera considerando qué escribir a continuación. Finalmente, el sonido cesó. La presencia se desvaneció, no de golpe, sino gradualmente, como niebla disipándose bajo el sol matutino. El frío retrocedió, y con un jadeo ahogado, Valentina descubrió que podía moverse nuevamente. Se incorporó tan rápido que se mareó, agarrándose del borde del colchón para mantener el equilibrio. Su corazón latía salvajemente. Su respiración venía en jadeos irregulares. Temblando, dirigió su mirada hacia la pared a los pies de su cama. Las letras estaban allí, del mismo tamaño y estilo que las de la noche anterior, escritas con el mismo material negro. Te estoy observando. Valentina se llevó ambas manos a la boca, conteniendo un grito. No, no, no. Esto no podía estar pasando de nuevo. No podía ser real, pero lo era. Las letras estaban allí, tangibles, físicas, imposibles de ignorar. Con manos temblorosas, tomó su celular y le sacó una foto. Luego otra y otra. Evidencia. Necesitaba evidencia. Necesitaba prueba de que no se estaba volviendo loca, de que esto era real. Se levantó de la cama con piernas que apenas la sostenían y recorrió el departamento encendiendo cada luz, revisando cada rincón, aunque ya sabía que no encontraría a nadie. Las puertas estaban cerradas con llave desde adentro, las ventanas también. No había manera de que alguien hubiera entrado físicamente, pero entonces, ¿cómo? Valentina regresó a su habitación y se quedó parada frente al nuevo mensaje, las palabras burlándose de ella. Te estoy observando. ¿Observando desde dónde? ¿Observando cuándo? ¿Observando por qué? Miró el reloj. 4:23 de la madrugada. Demasiado tarde para llamar a alguien, o demasiado temprano, dependiendo de cómo se viera. No iba a poder dormir más esa noche. De hecho, no estaba segura de querer volver a dormir nunca en esa habitación. Pero tampoco podía seguir pasando la noche en el sofá indefinidamente. Se preparó un mate caliente con manos que todavía temblaban y se sentó en la mesa de la cocina, observando cómo la oscuridad afuera de la ventana gradualmente cedía al gris del amanecer. Tenía que contárselo a alguien, ya no podía guardárselo para sí misma. 2 noches seguidas no era una coincidencia. No era solo una parálisis del sueño inusual, era algo más, algo que no podía enfrentar sola. Pero, ¿a quién? Sus padres definitivamente quedaban descartados. Su madre era propensa a la ansiedad,
y esto la enviaría directo a un ataque de pánico. Su padre probablemente insistiría en que se mudara de vuelta a casa, o peor, que dejara la universidad. ¿Sus amigas? Carla y Luciana eran maravillosas, pero esto era demasiado. ¿Cómo les explicaría lo inexplicable? Entonces se le ocurrió. El profesor Ramírez. El doctor Héctor Ramírez enseñaba psicología de lo anormal en la universidad. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo gris y una expresión perpetuamente pensativa. Valentina había tomado su clase el semestre anterior y había quedado impresionada por su enfoque abierto hacia fenómenos que otros académicos descartaban sin consideración. Había mencionado en clase que mantenía horas de oficina para estudiantes que quisieran discutir casos inusuales o experiencias personales que no se sentían cómodos compartiendo en público. Valentina revisó su celular y encontró el correo institucional del profesor. Comenzó a escribir un mensaje, borró todo, volvió a empezar, borró de nuevo. ¿Cómo explicarle sin sonar como una paciente psiquiátrica? Finalmente, después de varios intentos, envió algo corto. Estimado profesor Ramírez, soy Valentina Morales. Tomé su clase de psicología de lo anormal el semestre pasado. Estoy experimentando algunos fenómenos relacionados con el sueño que me gustaría discutir con usted si tiene tiempo. ¿Sería posible reunirnos esta semana? Gracias, Valentina. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. El sol ya había salido completamente cuando Valentina escuchó el ping de una nueva notificación. Era una respuesta del profesor Ramírez. Valentina, por supuesto, puedo recibirte hoy a las 15:00 en mi oficina si te viene bien. Facultad de Psicología, tercer piso, oficina 304. Saludos, doctor Héctor Ramírez. Valentina sintió una oleada de alivio mezclada con aprensión. Tenía que esperar hasta las 3 de la tarde, lo que significaba sobrevivir todo un día con lo que había vivido la noche anterior resonando en su mente. Se duchó, se vistió, y antes de salir del departamento, tomó el trapo y el jabón una vez más. Limpió las letras de la pared hasta que no quedó ni rastro de ellas. Pero a diferencia de la primera vez, esto no le trajo ningún consuelo. Sabía que esa noche, a las 3:47 de la madrugada, volvería a pasar. Pasó el día en la biblioteca de la universidad, incapaz de concentrarse en sus libros, pero sin querer estar en su departamento. Cada vez que empezaba a cabecear por la falta de sueño, se obligaba a levantarse y caminar por los pasillos, comprarse otro café, cualquier cosa para mantenerse despierta. Carla la encontró alrededor del mediodía, sentada en una mesa del fondo con 3 libros abiertos frente a ella y ninguna página leída. Vale, en serio, ¿qué te pasa? Carla se sentó frente a ella sin esperar invitación. Te ves como si no hubieras dormido en una semana. 2 noches, corrigió Valentina sin pensar, y luego se maldijo mentalmente. 2 noches sin dormir? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Valentina dudó. Una parte de ella quería contárselo todo a Carla, mostrarle las fotos en su celular, pedirle que pasara la noche en su departamento para que pudiera verificar que no estaba alucinando todo. Pero otra parte, la parte que todavía se aferraba a la ilusión de normalidad, la detuvo. Problemas para dormir, dijo finalmente. Voy a hablar con el profesor Ramírez esta tarde. Tal vez pueda recomendarme algo. Carla la miró con preocupación. ¿Quieres que te acompañe? No, está bien, pero gracias. Bueno, pero después me cuentas, ¿sí? Me tienes preocupada. Valentina asintió, sintiendo una punzada de culpa por no ser honesta con su amiga. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando ella misma no entendía qué estaba pasando? A las 14:55, Valentina estaba parada frente a la puerta de la oficina 304. Podía escuchar voces dentro. El profesor estaba terminando una reunión con otro estudiante, así que esperó en el pasillo, nerviosamente cambiando su peso de un pie al otro. La puerta se abrió y salió un chico que Valentina reconoció vagamente de una de sus clases. Le dedicó una sonrisa rápida antes de alejarse por el pasillo. ¿Valentina? La voz del profesor Ramírez era cálida, invitándola a entrar. La oficina era pequeña pero acogedora, con estantes repletos de libros que iban del piso al techo, un escritorio de madera oscura cubierto de papeles y 2 sillas cómodas frente a una ventana que daba al patio interno de la facultad. El profesor Ramírez era tal como lo recordaba: alto, delgado, con el pelo completamente gris peinado hacia atrás
y ojos marrones detrás de gafas con montura metálica. Llevaba un suéter marrón sobre una camisa blanca, muy al estilo de académico clásico. «Siéntate, por favor», señaló una de las sillas. «¿Querés un café? Tengo una cafetera aquí porque la del departamento es terrible». «Sí, gracias». Valentina se sentó, agradecida por tener algo que hacer con las manos. El profesor le sirvió una taza de café humeante y se sentó frente a ella, adoptando una expresión de atención interesada, pero no invasiva. «Bueno, contame, ¿qué fenómenos relacionados con el sueño estás experimentando?» Valentina tomó un sorbo de café, reuniendo coraje. Ahora que estaba aquí, frente a un académico respetado en su oficina ordenada y racional, todo lo que había vivido sonaba absurdo, incluso en su propia mente. «Hace 2 noches tuve un episodio de parálisis del sueño», comenzó, decidiendo empezar con lo que sonaba más normal. «No fue la primera vez que me pasa, pero esta fue mucho más intensa que antes». El profesor asintió, tomando notas en una libreta. «¿Podés describirla?» No podía moverme en absoluto, solo mis ojos. Sentí una presencia en la habitación. Vi una figura oscura. Valentina dudó, y luego agregó. «Y escuché un sonido, como si alguien estuviera raspando algo contra la pared». «Eso es consistente con la parálisis del sueño», dijo el profesor. «Las alucinaciones auditivas son casi tan comunes como las visuales». «¿Cuánto duró el episodio?» «Tal vez 5 minutos. Tal vez menos. Es difícil saberlo con certeza. Y después pudiste moverte normalmente. ¿Experimentaste algún otro síntoma? ¿Confusión? ¿Desorientación?» Aquí venía la parte difícil. Cuando pude moverme de nuevo, encontré algo. Valentina sacó su celular y le mostró la foto de la primera noche. Esto estaba escrito en la pared de mi habitación. El profesor Ramírez se inclinó hacia adelante, estudiando la imagen con atención. Su expresión no cambió, permaneciendo profesionalmente neutral. «Tu nombre», observó. «¿Vivís sola?» «Sí». «¿Las puertas y ventanas estaban cerradas?» «Con llave desde adentro». ¿Es posible que hayas escrito esto vos misma y no lo recuerdes? El sonambulismo puede ocurrir en conjunto con la parálisis del sueño en algunos casos. Eso pensé yo también, admitió Valentina. Pero hay más. Le mostró la segunda foto. Esto apareció anoche. Otra vez, a las 3:47 de la madrugada. Otra vez después de un episodio de parálisis del sueño. El profesor estudió la segunda imagen durante un largo momento. Cuando levantó la vista, su expresión era más seria. «Te estoy observando», leyó en voz alta. «¿Sentiste la misma presencia que la primera noche?» «Sí. Menos intensa, pero definitivamente estaba allí. Y las circunstancias eran idénticas. 3:47, parálisis, la sensación de una presencia, el sonido, exactamente idénticas». El profesor se recostó en su silla, sus dedos entrelazados bajo su barbilla, claramente pensando. «Valentina, voy a ser directo con vos porque creo que lo apreciarás más que si te doy vueltas. Hay varias explicaciones posibles para lo que estás experimentando. Algunas son más mundanas, otras menos. Estoy abierta a escuchar cualquiera. La explicación más probable desde un punto de vista clínico es que estás experimentando episodios disociativos combinados con parálisis del sueño, el estrés, la falta de sueño, la ansiedad. Todos pueden contribuir a estados alterados de conciencia donde podés hacer cosas sin recordarlas después. Es posible que estés escribiendo estos mensajes vos misma en un estado sonámbulo o disociativo». Valentina asintió. Había considerado esa posibilidad. «Pero», continuó el profesor, «hay algunas cosas que no encajan perfectamente con esa explicación. La precisión temporal, las 3:47 exactas 2 noches seguidas, es inusual. El contenido de los mensajes tampoco es típico de la escritura automática o sonámbula, que tiende a ser más caótica o sin sentido. Entonces, ¿qué más podría ser?» El profesor dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «En mi carrera he encontrado casos que no se ajustan perfectamente a las explicaciones convencionales. Casos donde parece haber, ¿cómo decirlo?, una intersección entre experiencias psicológicas y fenómenos que no entendemos completamente». ¿Está diciendo que cree que es algo paranormal? Valentina no pudo mantener el escepticismo fuera de su voz. «Estoy diciendo que mantengo la mente abierta.
La parálisis del sueño, en particular, es un fenómeno fascinante. Ocurre en esa frontera entre el sueño y la vigilia, un estado de conciencia alterado, donde las reglas normales no siempre aplican. Muchas culturas a lo largo de la historia han interpretado estas experiencias como encuentros con entidades sobrenaturales. Pero usted es un científico, seguro no cree en fantasmas o demonios o lo que sea. Soy un científico que reconoce los límites de lo que sabemos, corrigió el profesor gentilmente. El cerebro humano es extraordinariamente complejo, y todavía hay mucho que no entendemos sobre la conciencia, la percepción y la naturaleza de la realidad misma. ¿Creo en demonios con cuernos y tridentes? No. Creo que hay aspectos de la experiencia humana que no podemos explicar completamente con nuestros modelos actuales. Absolutamente. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba segura de si le reconfortaba o le aterrorizaba más que el profesor no descartara completamente la posibilidad de que algo verdaderamente anómalo estuviera sucediendo. ¿Qué me recomienda hacer? Por ahora, documenta todo. Cada episodio, la hora exacta, las circunstancias, cualquier detalle que puedas recordar. Toma fotos como ya estás haciendo. Mantén un diario de sueño. El profesor se levantó y buscó en uno de sus estantes, sacando un libro delgado con páginas en blanco. Usa esto. Escribí en él todas las noches antes de dormir y todas las mañanas al despertar. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus sueños, todo. Valentina tomó el diario, pasando sus dedos sobre la cubierta de cuero negro. También, continuó el profesor, te voy a dar el contacto de una colega mía, doctora Elena Vega. Es psiquiatra. Se especializa en trastornos del sueño. Si esto continúa, sería bueno que te evaluara desde un punto de vista médico. Descartemos cualquier condición física que pudiera estar contribuyendo. Escribió un número de teléfono en un papel y se lo entregó a Valentina. Y finalmente, su tono se volvió más serio. Te recomendaría que no estés sola en tu departamento por unos días, si es posible. ¿Tenés algún lugar donde puedas quedarte? ¿Amigos? ¿Familia? Podría quedarme con mis padres, pero no quiero preocuparlos sin saber qué está pasando realmente. Entiendo, pero considéralo. Y Valentina, el profesor la miró directamente a los ojos. Si las cosas se intensifican, si sentís que estás en peligro de alguna manera, llámame inmediatamente. No importa la hora. Le dio su tarjeta personal, con su número de celular escrito a mano en el reverso. Valentina salió de la oficina del profesor Ramírez, sintiéndose extrañamente aliviada, pero también más asustada que antes. Había esperado que le dijera que todo estaba en su cabeza, que le recetara algún medicamento para dormir y le asegurara que pronto pasaría. En cambio, la había tomado en serio. Demasiado en serio. Caminó por el campus sin rumbo fijo, el diario que el profesor le había dado presionado contra su pecho. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de los edificios y Valentina sintió un escalofrío anticipatorio. Pronto oscurecería. Pronto tendría que volver a su departamento. Pronto sería hora de dormir. Su celular sonó. Era un mensaje de Carla. Juntada en casa de Lu esta noche. Vemos pelis y pedimos pizza. Vení. Valentina miró el mensaje durante un largo momento. Una noche normal con sus amigas sonaba como exactamente lo que necesitaba, pero ¿cómo podría concentrarse en películas y conversación trivial cuando sabía lo que le esperaba en unas pocas horas? Estaba a punto de declinar cuando recordó las palabras del profesor. Te recomendaría que no estés sola. Dale. ¿A qué hora? Respondió. A las 8. Trae algo para tomar si querés. Valentina decidió que iría, pero también decidió algo más. Les contaría todo a sus amigas. Les mostraría las fotos. Les pediría ayuda. Ya no podía hacer esto sola. La noche en casa de Luciana comenzó normalmente. Su departamento era más grande que el de Valentina. Un lindo lugar de 2 habitaciones en el barrio Güemes que compartía con su hermana mayor que trabajaba como enfermera y raramente estaba en casa. Carla llegó con una botella de vino y una energía contagiosa. Luciana tenía ya preparados snacks y había seleccionado 3 comedias románticas para maratonear. Durante la primera hora, Valentina logró casi olvidarse de lo que había estado pasando. Rieron con los chistes de la película, criticaron las decisiones obviamente malas de los protagonistas, debatieron sobre qué pizza pedir, pero a medida que avanzaba la noche y el reloj se acercaba a la medianoche, Valentina sintió que la ansiedad regresaba,
anidándose en su estómago como algo vivo y retorciéndose. Eran las 12:30 cuando Luciana pausó la segunda película. Bueno, ¿alguien más necesita un break? Voy a hacer más pochoclo. Yo voy al baño, dijo Carla, levantándose y estirándose. Valentina se quedó en el sofá, mirando su celular. 3 horas y 17 minutos hasta las 3:47. ¿Pasaría algo si ella no estaba en su departamento? ¿La seguiría la presencia? ¿O estaba atada a ese lugar específico? Vale, en serio, ¿qué pasa? Luciana había vuelto de la cocina y estaba mirándola con preocupación. Has estado rara toda la noche. Bueno, toda la semana en realidad. Valentina tomó una respiración profunda. ¿Era ahora o nunca? Hay algo que tengo que contarles, dijo cuando Carla regresó del baño. Algo extraño que ha estado pasando. Sus dos amigas se sentaron, inmediatamente alertas. Valentina les contó todo, la primera noche de parálisis del sueño, el nombre en la pared, la segunda noche y el nuevo mensaje, su reunión con el profesor Ramírez. Les mostró las fotos en su celular. Cuando terminó, hubo un silencio pesado en la sala. Fue Carla quien habló primero. Vale, eso es intenso. ¿Y el profesor Ramírez qué dijo? ¿Que estás escribiendo esto vos en tu sueño? Es una posibilidad que mencionó. Pero parecía pensar que había algo más. ¿Algo más como qué? Preguntó Luciana, su voz cuidadosamente neutral. Valentina podía ver el escepticismo en sus ojos, mezclado con preocupación. Como... no lo sé. Algo que no tiene una explicación convencional. Vale, dijo Luciana gentilmente. Sé que esto debe ser súper aterrador para vos. La parálisis del sueño es horrible. Y es muy fácil interpretar mal las cosas cuando estás en ese estado. El cerebro está medio dormido, medio despierto. Las alucinaciones son súper comunes. No son alucinaciones, interrumpió Valentina, más defensivamente de lo que pretendía. Hay evidencia física, están las fotos. Las fotos muestran escritura en tu pared, señaló Luciana cuidadosamente. No muestran quién la escribió o cómo llegó allí. Es completamente posible que las hayas escrito vos durante un episodio de sonambulismo. 2 noches seguidas, a la misma hora exacta, con el mismo patrón de parálisis y la misma sensación de presencia. El cerebro es raro, vale, los patrones pueden repetirse. El estrés puede causar episodios recurrentes. Valentina sintió frustración burbujear en su pecho. Había sabido que sería difícil explicarlo, pero había esperado. ¿Qué? ¿Que creyeran inmediatamente que estaba siendo acosada por una entidad sobrenatural? Miren, dijo Carla, siempre la mediadora, no importa que esté causando esto. Lo importante es que Vale está pasando por algo horrible y necesita apoyo, ya sea que sea algo médico o psicológico o lo que sea. Tiene razón, concordó Luciana. Vale, ¿querés quedarte acá esta noche? Tengo una cama extra en mi cuarto. Así no tenés que estar sola. Valentina consideró la oferta. Una parte de ella quería aceptar, quedarse en este lugar seguro con sus amigas. Pero otra parte, una parte más oscura y más curiosa, quería saber qué pasaría. Si esto ocurriría incluso cuando no estaba en su departamento, si pasaría exactamente a las 3:47 otra vez. Gracias, dijo finalmente. Pero creo que necesito estar en mi departamento esta noche. Necesito entender qué está pasando. ¿Segura? Carla se veía preocupada. Podríamos ir todas juntas, como una pijamada. Nos quedamos despiertas y si pasa algo, estamos ahí para ayudarte. La oferta era tentadora, pero Valentina negó con la cabeza. No, está bien, pero gracias. En serio. No les dijo la verdadera razón. No quería exponerlas a lo que fuera que estuviera en su departamento. Si había alguna posibilidad de que esto fuera real, de que algo verdaderamente estuviera allí, no podía arriesgar a sus amigas. Valentina llegó a su departamento a la 1:15 de la madrugada. El edificio estaba silencioso, la mayoría de los vecinos ya dormidos. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonando en el hueco de la escalera. Al entrar al departamento, encendió todas las luces, se lavó los dientes, se puso el pijama, hizo todo lo que normalmente haría antes de dormir, en un intento por mantener una sensación de normalidad. Luego se sentó en su cama con el diario que le había dado el profesor Ramírez.
En la primera página escribió: 2 de marzo, 1:30 am, tercera noche. He pasado las últimas 2 noches experimentando parálisis del sueño a las 3:47 am exactas, seguidas por el descubrimiento de mensajes escritos en mi pared. Primera noche. Mi nombre. Segunda noche. Te estoy observando. ¿Qué espero que pase esta noche? No lo sé. Una parte de mí espera que nada suceda, que las 2 noches anteriores fueran algún tipo de anomalía que no se repetirá. Otra parte sabe que pasará de nuevo. Si esto continúa, ¿qué significa? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué está pasando? Tengo miedo. Cerró el diario y lo dejó en la mesita de noche. Miró el reloj. 1:47 am, 2 horas. Se metió en la cama, dejando la lámpara encendida una vez más. Se recostó y miró el techo, sabiendo que no dormiría, al menos no todavía, pero el cuerpo humano tiene sus límites. La falta de sueño de las noches anteriores, combinada con el agotamiento emocional, eventualmente la alcanzó. Los párpados de Valentina se volvieron pesados. Luchó contra ello, pero era una batalla perdida. Se durmió y cuando despertó, no podía moverse. El reloj decía 3:47. Valentina sintió que el mundo se inclinaba bajo ella. Se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. Esto no podía estar pasando, no podía ser real. Se levantó de la cama con piernas temblorosas y se acercó a la pared, extendiendo una mano titubeante hacia las letras. Sus dedos tocaron la superficie y se mancharon de negro. El material era real, tangible. No era una alucinación. No era parte de la parálisis del sueño. Alguien había entrado a su habitación y había escrito su nombre en la pared mientras ella estaba paralizada en su cama. O tal vez ella lo había escrito. ¿Era posible? ¿Podía haber hecho algo así durante un episodio de sonambulismo que no recordaba? Pero no. Había estado paralizada. No podía moverse. Y además, la escritura estaba demasiado alta. Tendría que haber usado una silla. Valentina corrió hacia la puerta de su habitación y la abrió de golpe. El pasillo del departamento estaba oscuro y silencioso. Vivía sola desde que había comenzado la universidad. Sus padres le habían alquilado este pequeño departamento de 2 ambientes para que pudiera estar cerca del campus. Encendió todas las luces mientras recorría el departamento, revisando cada rincón, cada armario, debajo de su cama, detrás de las cortinas del baño. Nada. No había nadie más allí. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde adentro, exactamente como ella las había dejado antes de acostarse. Volvió a su habitación y se quedó mirando las letras en la pared, tratando de encontrarle sentido a todo esto. Su formación en psicología le gritaba que buscara una explicación racional. Parálisis del sueño, sonambulismo, algún tipo de episodio disociativo tal vez. Pero una parte más primitiva de su cerebro, la parte que había evolucionado para detectar peligros en la oscuridad, le susurraba algo diferente, que lo que había experimentado era real, que la presencia en su habitación había sido real, y que el mensaje en la pared era una prueba innegable de ello. Valentina tomó su celular y le sacó una foto a la pared. La imagen digital mostraba claramente las letras negras contra el blanco. Prueba física. Evidencia. Algo que podía mostrarle a alguien más. ¿Pero a quién? A la policía. Oficial. Alguien entró a mi departamento cerrado con llave y escribió mi nombre en la pared, pero no robó nada ni dejó ningún otro rastro. Sonaba ridículo incluso en su propia mente. ¿A sus padres? Su madre se preocuparía hasta enfermarse. Y su padre probablemente le diría que se mudara de vuelta a casa de inmediato. ¿A sus amigas? Carla y Luciana eran excelentes personas. Pero esto era demasiado extraño, demasiado perturbador. No quería asustarlas. Decidió que por ahora lo mantendría en secreto. Tal vez por la mañana todo tendría más sentido. Tal vez encontraría una explicación lógica con la luz del día. Pero no había manera de que volviera a dormir en esa habitación esa noche. Valentina tomó su almohada y una manta y se instaló en el sofá de la sala, dejando todas las luces del departamento encendidas. Se envolvió en la manta como si pudiera protegerla de lo que fuera que había pasado, y se quedó allí, despierta,
mirando fijamente hacia el pasillo que conducía a su habitación. El amanecer llegó lentamente, como si el sol también tuviera miedo de lo que podría encontrar al salir. Los primeros rayos de luz se filtraron a través de las cortinas de la sala, bañando todo en un resplandor grisáceo y frío. Valentina no había dormido ni un minuto más. Había estado sentada en el sofá, alternando entre mirar hacia su habitación y revisar su celular sin realmente ver nada en la pantalla. Su mente daba vueltas una y otra vez sobre lo sucedido, tratando de encontrar algún patrón, alguna explicación que tuviera sentido. A las 7 de la mañana, cuando escuchó a los vecinos comenzar a moverse y el ruido del tráfico en la calle abajo, finalmente se sintió lo suficientemente segura como para levantarse. El mundo diurno parecía rechazar las pesadillas nocturnas por su mera existencia bulliciosa y ordinaria. Se preparó un mate, porque los argentinos enfrentan incluso el terror sobrenatural con mate en mano, y se sentó en la pequeña mesa de su cocina, tratando de decidir qué hacer a continuación. Su celular vibró. Era un mensaje de Carla en el grupo de WhatsApp que compartía con sus 2 mejores amigas. Carla: Chicas, ¿café en lo de Martín hoy a las 10? Tengo chisme. Luciana: Sí, necesito cafeína inyectada directo a las venas. Anoche me quedé hasta las 4 estudiando para el parcial de cognitiva. Valentina miró el mensaje durante un largo momento. Una parte de ella quería contarles todo, mostrarles la foto, pedirles consejo, pero otra parte, la parte que todavía no podía creer del todo que lo que había vivido fuera real, quería mantenerlo en secreto hasta que pudiera procesarlo. Valentina: Dale, ahí estoy. Decidió que ir a ver a sus amigas era mejor que quedarse sola en el departamento, mirando fijamente esa pared con su nombre escrito en letras negras. Se duchó rápidamente, sin poder evitar revisar constantemente por encima de la cortina del baño, sintiéndose vulnerable y expuesta. Se vistió con lo primero que encontró, jeans y una remera negra, y recogió su pelo mojado en un rodete desprolijo. Antes de salir, regresó a su habitación. A la luz del día, todo se veía diferente, menos amenazante. Era solo una habitación, solo una pared, solo su nombre escrito en tiza. Excepto que no era solo nada de eso. Valentina se acercó a la escritura y la examinó más de cerca. Las letras eran grandes, de aproximadamente 30 centímetros de alto, trazadas con movimientos irregulares pero deliberados. Quien, o lo que, las había escrito, lo había hecho lentamente, con cuidado. Pasó un dedo sobre una de las letras, y el material negro se adhirió a su piel. Definitivamente parecía carbón o tiza muy oscura. Nada sobrenatural en el material mismo, al menos, pero eso casi hacía que todo fuera peor. Si hubiera sido algo imposible, letras que brillaran, o que estuvieran hechas de alguna sustancia desconocida, al menos tendría la certeza de lo sobrenatural. Esto era demasiado mundano en su ejecución como para ser una alucinación, pero demasiado imposible en sus circunstancias como para ser real. Tomó su mochila, verificó que tenía su billetera y sus llaves y salió del departamento, cerrando con llave 2 veces, como si eso pudiera mantener fuera a lo que fuera que había entrado la noche anterior. La cafetería Martín estaba ubicada en una esquina bulliciosa de Nueva Córdoba, con mesas pequeñas en la vereda donde estudiantes y profesores se mezclaban en un caos organizado de conversaciones superpuestas y teclear de laptops. El olor a café recién hecho y a medialunas calientes llenaba el aire, junto con el sonido omnipresente de la máquina de espresso silbando y soltando vapor. Valentina llegó unos minutos antes de las 10 y encontró una mesa hacia el fondo, lejos de la ventana. No quería sentarse donde pudiera ser vista fácilmente desde la calle. La paranoia se había instalado en ella como una segunda piel. Carla llegó primero, una torbellino de energía como siempre, con su pelo rizado rebotando mientras caminaba y una sonrisa enorme en el rostro. «Vale, ¿cómo estás? Te ves terrible. ¿Dormiste bien?» Valentina se obligó a sonreír. «No muy bien, la verdad. Tuve una noche rara». «¿Rara cómo?» Carla se sentó y dejó caer su mochila al piso con un golpe seco. Antes de que Valentina pudiera responder, Luciana apareció, caminando más despacio, con ojeras pronunciadas bajo sus ojos y un termo de mate bajo el brazo. «Si me hablan antes de que tome por lo menos 3 cafés, no me hago responsable de mis acciones», anunció mientras se desplomaba en una silla.
Pidieron sus cafés, un cortado para Valentina, un lágrima para Carla, y un café doble para Luciana, y algunas medialunas para compartir. Bueno, dijo Carla una vez que el mozo se alejó, inclinándose hacia adelante con expresión conspirativa. Les tengo que contar. ¿Se acuerdan de Matías, el chico de arquitectura? Valentina intentó concentrarse en la historia de Carla, algo sobre Matías y una cita desastrosa en el cine, pero su mente seguía volviendo a su habitación, a la pared, a su nombre escrito con letras negras. ¿Vale? ¿Estás escuchando? Valentina parpadeó y se dio cuenta de que Carla la estaba mirando con preocupación. Perdón. Sí, estoy escuchando. Es que no dormí bien. Ya nos diste cuenta, dijo Luciana, ahora más despierta gracias al café. ¿Qué te pasó? Valentina dudó. Estaba al borde de contarles todo, pero las palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo explicarles sin sonar completamente desquiciada? Tuve un episodio de parálisis del sueño, dijo finalmente. No era mentira, técnicamente. Fue bastante intenso. Qué horrible, dijo Carla con genuina simpatía. Mi hermano tuvo eso una Dijo vez. que sintió como si alguien estuviera sentado sobre su pecho. Sí, algo así. Valentina tomó un sorbo de su café, agradecida por la calidez que le bajaba por la garganta. ¿Y tuviste alucinaciones?, preguntó Luciana con interés profesional. También estudiaba psicología, aunque estaba un año más adelante que Valentina. Leí que es súper común ver figuras oscuras o sentir presencias. Ajá. Valentina no elaboró. No podía. No todavía. La conversación derivó hacia otros temas. Los próximos exámenes, los planes para el fin de semana, la nueva serie que todas estaban viendo, y Valentina hizo su mejor esfuerzo por participar, por parecer normal. Pero cada tanto, cuando bajaba la guardia, su mente volvía a esas letras en la pared. Valentina. Su nombre, escrito por alguien, o algo, que había estado en su habitación mientras ella no podía moverse. Después del café, Valentina caminó sin rumbo por las calles de Nueva Córdoba durante horas. No quería volver a su departamento, no todavía. El sol brillaba, la gente pasaba a su lado hablando y riendo. Todo era normal y ordinario y seguro, pero la seguridad era solo una ilusión, ¿no? Eso era lo que había aprendido la noche anterior. Las paredes con llave no significaban nada. La luz no ahuyentaba a todos los monstruos. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar y las sombras se alargaron en las calles, supo que tenía que regresar. No podía evitar su departamento para siempre. Subió las escaleras lentamente. Cada paso un esfuerzo de voluntad. Al llegar a su puerta, se quedó parada frente a ella durante un largo momento antes de meter la llave en la cerradura. El departamento estaba tal como lo había dejado esa mañana. Todas las luces todavía encendidas, la manta en el sofá donde había pasado lo que quedaba de la noche. Se obligó a caminar hacia su habitación. El nombre en la pared seguía allí, por supuesto. No había desaparecido mágicamente. Valentina decidió que, aunque no podía explicar cómo había llegado allí, al menos podía deshacerse de él. Fue al baño y regresó con un trapo húmedo y jabón. Comenzó a frotar las letras, viendo cómo el material negro se difuminaba bajo el agua, manchando el trapo pero saliendo de la pared. Le tomó media hora limpiarlo todo completamente, pero finalmente la pared volvió a estar blanca, sin ninguna marca visible, como si nada hubiera pasado. Valentina se sentó en su cama, exhausta, y miró la pared limpia. Parte de ella se sentía mejor al haber eliminado la evidencia física de su terror nocturno. Otra parte se sentía inquieta, como si al borrar las letras hubiera eliminado también su única prueba de que algo realmente había sucedido. Revisó su celular y encontró la foto que había tomado en la madrugada. Allí estaban las letras, negras y amenazantes contra el blanco de la pared. Prueba de que no lo había imaginado, de que no había sido solo una alucinación particularmente vívida. ¿Pero prueba de qué exactamente? ¿De que había tenido un visitante sobrenatural o de que había hecho algo ella misma en un estado alterado de conciencia que no recordaba? Valentina no tenía respuestas, y la incertidumbre era casi peor que el miedo mismo. Esa noche, después de posponer el momento tanto como pudo, finalmente se metió en la cama. Dejó la lámpara de la mesita de noche encendida. Una concesión a su miedo que se negaba a admitir completamente.
y se acostó, mirando el techo. El sueño la eludió durante horas. Cada sonido del edificio viejo, el crujido de las tuberías, los pasos de los vecinos del piso de arriba, el viento contra las ventanas, la hacía tensarse, alerta ante un peligro que no podía nombrar. Finalmente, exhausta más allá de la resistencia, Valentina sintió que sus párpados se volvían pesados. Trató de luchar contra el sueño, pero era inevitable. La oscuridad la reclamó, arrastrándola hacia el olvido. Y entonces, a las 3:47 de la madrugada exactamente, Valentina despertó. No podía moverse. El pánico ya no era sorpresa. Era casi familiar ahora. Un compañero no deseado que Valentina había aprendido a reconocer en el momento en que abría los ojos y descubría que su cuerpo no le respondía. Tercera noche. Misma hora. Mismo terror. Pero esta vez había algo diferente. La presencia estaba más cerca que nunca. No era una sombra distante en la esquina ni una figura al pie de su cama. Estaba justo a su lado, tan cerca que Valentina podía sentir lo que solo podía describirse como un peso en el aire, como si la densidad misma de la realidad hubiera aumentado en ese espacio. El frío era peor también. No era simplemente una temperatura baja. Era un frío que parecía succionar el calor de su cuerpo, de sus huesos, de su alma misma. Valentina habría temblado si hubiera podido moverse, pero su cuerpo permanecía inmóvil, traicionándola una vez más. Entonces, por primera vez, la cosa habló. No era un sonido que viniera de ningún lugar específico. No eran palabras pronunciadas por una boca o transmitidas a través del aire. Era más como si los pensamientos aparecieran directamente en su mente, formándose en español pero con una calidad extraña, antigua, como si el idioma mismo fuera una traducción imperfecta de algo que no debería tener palabras. Valentina, su nombre, susurrado directamente en su conciencia. La voz, si es que podía llamarse voz, era múltiple, como si varios tonos hablaran al unísono, algunos graves, algunos agudos, todos superpuestos en una armonía discordante. Te hemos estado esperando. ¿Esperando? ¿Qué significaba eso? Valentina trató de responder, de preguntar, pero su boca no se movía, su voz no salía, solo podía escuchar, paralizada e indefensa. Has vivido aquí 3 meses, hemos observado, hemos aprendido. Ahora es tiempo de que tú también aprendas. El sonido del rasguño comenzó nuevamente, pero esta vez Valentina podía ver su origen. La presencia, la cosa que flotaba junto a su cama, extendía algo que vagamente se parecía a un brazo hacia la pared junto a la ventana. Donde ese apéndice oscuro tocaba la superficie blanca, aparecían marcas negras, formándose lentamente en letras. Esto no es un sueño. Las palabras se escribían solas, o más precisamente, se escribían mediante esa extensión imposible de sombra solidificada. No estás loca, más letras, más grandes ahora, extendiéndose hacia el techo. Esto es real. Y finalmente, en letras que ocupaban casi toda la pared, y no puedes escapar tan pronto como la última letra se completó, Valentina sintió que la parálisis se rompía. Pero en lugar del alivio habitual, lo que siguió fue algo completamente diferente. Se incorporó en la cama, pero sus movimientos no eran propios. Era como si fuera un títere y alguien más controlara los hilos. Su cuerpo se levantó de la cama sin que ella lo ordenara. Sus piernas se movieron sin su voluntad, caminando hacia la pared donde el nuevo mensaje brillaba con un resplandor tenue y antinatural. «No, no, no», Valentina trató de gritar, pero aunque su boca se movía, solo salía un susurro ahogado. Su mano se elevó, sin que ella quisiera, y sus dedos tocaron las letras en la pared. Estaban frías, más frías que el hielo, y cuando las tocó, sintió algo. Visiones. No visiones exactamente. Eran más como memorias que no le pertenecían. Vio el departamento, pero no como era ahora. Lo vio décadas atrás, con diferentes muebles, diferentes cortinas, diferentes personas. Una familia vivía allí, una pareja joven con una niña pequeña. La escena cambió. Ahora era de noche. La niña no podía tener más de 7 años. Estaba acostada en esta misma habitación, en una cama diferente, pero en el mismo lugar donde ahora estaba la de Valentina, y algo oscuro se cernía sobre ella.
La niña no podía moverse. Sus ojos estaban abiertos, llenos de terror, exactamente como los de Valentina habían estado minutos antes. La cosa, la presencia, se inclinaba sobre ella, estudiándola, como un científico observando un espécimen interesante. Entonces la escena cambió nuevamente. La niña había crecido. Ahora era una adolescente, tal vez de 14 o 15 años. Pero había algo mal en sus ojos. Estaban vacíos, apagados, como si la luz detrás de ellos se hubiera extinguido. Otra transición. Ambulancia. Luces rojas y azules parpadeando. Paramédicos sacando algo cubierto con una sábana blanca. Los padres llorando en el pasillo. La niña había muerto en esta habitación. Las visiones continuaron, más rápidas ahora. Otros inquilinos a lo largo de los años. Algunos se quedaban solo semanas antes de huir en medio de la noche. Otros duraban meses, volviéndose gradualmente más demacrados, más asustados, más destrozados. Todos habían experimentado lo mismo que Valentina estaba experimentando ahora, y ninguno había escapado ileso. Cuando las visiones finalmente cesaron, Valentina se encontró de rodillas en el piso, jadeando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había recuperado el control de su cuerpo, pero se sentía débil, agotada, como si hubiera corrido un maratón. La presencia todavía estaba allí, flotando en el centro de la habitación, pero ahora Valentina podía verla con más claridad. No era una persona. Nunca había sido una persona. Era algo más viejo. Algo que existía en los espacios entre la vigilia y el sueño, alimentándose de... ¿qué? ¿Miedo? ¿Energía vital? ¿Cordura? Ahora entiendes. Llegó la voz directamente a su mente. ¿Qué eres? Valentina logró susurrar, su voz ronca y rota. Somos antiguos. Somos muchos. Somos los que habitan las grietas. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? No es personal. Es necesidad. Nos alimentamos de la frontera entre el sueño y la vigilia, de la vulnerabilidad de mentes atrapadas entre estados. Tú tienes una sensibilidad, una apertura. Por eso te elegimos. No te di permiso. No quiero esto. Un sonido que podría haber sido risa resonó en su cabeza, aunque no tenía nada de alegre. Era un sonido cruel, indiferente. El permiso no es necesario, así como no necesitamos tu permiso para la gravedad que te sostiene o el tiempo que te consume. Simplemente somos. Valentina se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban. Miró directamente hacia donde sentía que estaba el centro de la presencia. No voy a dejar que me destruyas como a los otros, tan valiente. Todas son valientes al principio. Luego viene el agotamiento, la falta de sueño, la paranoia, la ruptura gradual de la mente. Hemos visto este ciclo repetirse docenas de veces en esta habitación. ¿Y si me voy? ¿Si me mudo? Puedes intentarlo. Algunos lo han hecho, pero una vez que hemos marcado a alguien, una vez que hemos establecido la conexión, la distancia física significa poco. Te encontraremos en tu próximo hogar, y en el siguiente, y en el siguiente. Valentina sintió que la desesperación amenazaba con abrumarla. Pero se obligó a pensar, a usar su entrenamiento psicológico, todo lo que había aprendido sobre la mente humana y sus capacidades. Tiene que haber una manera de romper esto. Si otros han escapado, ninguno ha escapado. Algunos murieron, otros se rompieron mentalmente. Los más afortunados simplemente perdieron grandes porciones de sus vidas al deterioro lento. Pero nadie escapa realmente. Entonces Valentina recordó algo que el profesor Ramírez había dicho. La parálisis del sueño ocurre en esa frontera entre el sueño y la vigilia, un estado de conciencia alterado donde las reglas normales no siempre aplican. Si esta cosa se alimentaba de esa frontera, de esa vulnerabilidad entre estados, ¿qué pasaría si dejó de dormir completamente?, preguntó Valentina. Silencio. Por primera vez, la presencia no respondió inmediatamente. No puedes. Los humanos necesitan dormir. Es una necesidad biológica. Eventualmente, tu cuerpo te traicionará. Pero, ¿qué pasaría si encuentro una manera? Si me mantengo despierta el tiempo suficiente, morirías. La privación de sueño extrema es fatal. Pero mientras tanto, no podrías alcanzarme, ¿verdad? Necesitas que entre en ese estado entre el sueño y la vigilia. Esa es tu puerta de entrada. La presencia se movió de manera agitada, sus bordes difuminándose y reformándose más rápidamente.
Encontraremos otras maneras. Siempre lo hacemos. Valentina se dio cuenta de que había tocado un nervio. Por primera vez desde que esto había comenzado, sintió que tal vez, solo tal vez, tenía una pizca de poder en esta situación. Voy a encontrar la manera de detenerte, dijo con más confianza de la que sentía. Voy a averiguar qué eres realmente y cómo romperte. Tan valiente, repitió la voz, pero esta vez había una nota de algo más. ¿Respeto? ¿Preocupación? Veremos cuánto dura tu valentía. Y con eso, la presencia se desvaneció. El frío retrocedió. El peso en el aire se levantó. Valentina estaba sola en su habitación, rodeada de paredes cubiertas con mensajes amenazantes. Miró el reloj. 4:34 a.m. Había pasado casi una hora, aunque había sentido como solo minutos. Con manos temblorosas, tomó su celular y fotografió cada centímetro de las paredes. Luego abrió el diario que el profesor Ramírez le había dado y comenzó a escribir frenéticamente, documentando cada detalle de lo que había experimentado antes de que los recuerdos pudieran desvanecerse o distorsionarse. Cuando terminó, eran casi las 6 de la mañana. Valentina se quedó sentada en su cama, el diario en su regazo, mirando las primeras luces del amanecer filtrarse a través de su ventana. No iba a poder hacer esto sola. Necesitaba ayuda, ayuda real. Tomó su celular y llamó al número que el profesor Ramírez le había dado la tarde anterior. Sonó varias veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Hola, profesor Ramírez, soy Valentina Morales. Sé que es muy temprano, pero pasó de nuevo. Solo que esta vez fue peor, mucho peor. Y creo que usted tenía razón. Hay algo más que solo psicología aquí». Hubo una pausa, y luego la voz del profesor se volvió completamente alerta. «Estoy en camino. No salgas de tu departamento. No te duermas. Llegaré en 20 minutos». El profesor Ramírez llegó en 15 minutos, acompañado de alguien más. Una mujer de aproximadamente 50 años, de estatura baja, con pelo negro recogido en un rodete apretado y ojos oscuros que parecían ver más de lo que miraban. Llevaba un maletín de cuero gastado y tenía un aire de competencia profesional, mezclado con algo más difícil de definir. «Valentina, esta es la doctora Elena Vega», presentó el profesor. «La colega de quien te hablé ayer. La llamé en el camino. Espero que no te importe». «No, está bien. Gracias por venir». Valentina los dejó entrar, súbitamente consciente del estado de su departamento, todas las luces encendidas, ella todavía en pijama, y las paredes de su habitación cubiertas de mensajes perturbadores. La doctora Vega entró a la habitación y se quedó inmóvil, estudiando las paredes con una expresión inescrutable. Caminó lentamente alrededor del espacio, sin tocar nada, solo observando. «Interesante», murmuró finalmente. «Muy interesante». «¿Doctora?», preguntó Valentina. La mujer se volvió hacia ella. «¿Puedo hacerte algunas preguntas? Y necesito que seas completamente honesta conmigo, sin importar qué tan extraño suene lo que tengas que decir». Valentina asintió. Durante la siguiente hora, la doctora Vega la sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre su historia médica, su salud mental, antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos, uso de sustancias, niveles de estrés, todo. Luego pasó a preguntas más específicas sobre los episodios, la duración exacta, las sensaciones físicas, los detalles de las alucinaciones, si es que eran alucinaciones. Finalmente, le pidió a Valentina que le contara sobre la experiencia de esa noche, sin omitir ningún detalle. Valentina lo hizo, incluyendo las visiones de la niña muerta y los inquilinos anteriores, la conversación telepática con la presencia, todo. Cuando terminó, la doctora Vega intercambió una mirada significativa con el profesor Ramírez. «¿Qué?», preguntó Valentina. «¿Qué significa esa mirada, Valentina?», comenzó la doctora cuidadosamente. «Lo que voy a decirte va a sonar poco profesional, tal vez incluso absurdo. Pero he trabajado en este campo durante 30 años y he visto casos que desafían las explicaciones convencionales. Dígame, no creo que estés experimentando parálisis del sueño ordinaria. O más precisamente, creo que la parálisis del sueño es el mecanismo, pero no la causa». «¿Qué quiere decir?». «Hay ciertos lugares, habitaciones, edificios, terrenos, que parecen acumular algo.
Llámalo energía residual, llámalo trauma impregnado en el espacio mismo, o si preferís un término más anticuado, una maldición o una infestación. Esta habitación tiene una historia de eventos traumáticos, ¿verdad? Valentina asintió. Vi a una niña que murió aquí. Y otros inquilinos que sufrieron, exacto. Y con cada evento traumático, la presencia, la entidad, se fortalece. Se alimenta del miedo, del sufrimiento, de la vulnerabilidad de personas atrapadas en estados alterados de conciencia. ¿Entonces esto es real? ¿No estoy alucinando? Las alucinaciones son reales en el sentido de que las experimentas realmente, dijo el profesor Ramírez. La pregunta es si tienen una fuente externa o son generadas enteramente por tu cerebro. Y en tu caso, creo que es lo primero. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede algo así existir? La doctora Vega se sentó junto a Valentina en la cama. La conciencia es un misterio que apenas estamos comenzando a comprender. Sabemos que el cerebro genera realidad subjetiva, pero ¿qué define los límites entre lo subjetivo y lo objetivo? Durante la parálisis del sueño, esos límites se vuelven difusos. Y si hay algo, alguna forma de conciencia no física, que existe en esos espacios liminales, podría interactuar con mentes vulnerables. Entonces, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo lo combato? Esa es la pregunta complicada, admitió la doctora. La respuesta obvia sería mudarte. Pero si lo que dijiste sobre tu conversación con la entidad es cierto, eso podría no ser suficiente. Dijo que una vez que establecen una conexión, la distancia física no importa. Entonces necesitamos romper la conexión, dijo el profesor Ramírez. Y para hacer eso, necesitamos entender mejor qué es exactamente esta cosa y cómo opera. La doctora Vega abrió su maletín y sacó varios artículos. Un dispositivo que parecía un grabador de audio, otro que tenía múltiples sensores conectados, y un cuaderno grueso lleno de notas escritas a mano. He estado documentando casos como el tuyo durante años, explicó. Casos de fenómenos parasomníacos con elementos que sugieren influencia externa. He desarrollado algunos protocolos experimentales que han tenido resultados variados. ¿Cómo qué? Bueno, primero necesitamos recopilar más datos. Quiero instalar estos monitores en tu habitación. Registrarán actividad electromagnética, fluctuaciones de temperatura, sonidos en frecuencias que el oído humano no puede detectar. Si hay algo aquí además de tu experiencia subjetiva, estos instrumentos deberían detectarlo. ¿Y después? Después necesitamos probar tu teoría sobre permanecer despierta. No completamente. Eso sería peligroso, pero hay técnicas para evitar el sueño REM específicamente, que es cuando la parálisis del sueño es más probable. También hay medicamentos que pueden ayudar. ¿Y si ninguno de eso funciona? La doctora Vega no respondió inmediatamente. Finalmente dijo: hay otros métodos, más radicales, menos científicos, pero preferirías agotar las opciones racionales primero, ¿verdad? Valentina entendió lo que la doctora estaba insinuando. Rituales, tal vez exorcismos, el tipo de cosas que pertenecían más al reino de la superstición que de la ciencia. Pero en este punto, Valentina estaba dispuesta a considerar cualquier cosa. Pasaron los siguientes 2 días instalando el equipo de monitoreo y estableciendo un protocolo. Valentina tomaría medicamentos que suprimirían su sueño REM, se despertaría cada 90 minutos con alarmas, mantendría todas las luces encendidas y documentaría todo meticulosamente. Carla y Luciana fueron informadas de todo. No había más secretos. Y se turnaban para quedarse con Valentina durante las noches, asegurándose de que no cayera en un sueño profundo. La primera noche con el nuevo protocolo, Valentina durmió en intervalos cortos, nunca más de 1 hora y media a la vez. No hubo parálisis, no hubo presencia. Los monitores no detectaron nada inusual. La segunda noche fue similar. Dormía, despertaba con la alarma, permanecía despierta durante 30 minutos, volvía a dormir. Sin incidentes. Está funcionando, dijo Valentina con un optimismo cauteloso en la mañana del tercer día. Tal vez se ha ido, pero la doctora Vega, revisando los datos de los monitores, frunció el ceño. No lo creo. Mira esto. Señaló unos gráficos en su laptop. Hay picos de actividad electromagnética que ocurren exactamente a las 3:47 cada noche, incluso cuando no estás experimentando nada. La entidad sigue aquí, sigue intentando.
Simplemente no puede alcanzarte porque no entras en el estado de conciencia que necesita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No puedo vivir así para siempre, sin dormir apropiadamente? No, no podés, acordó la doctora. La privación crónica de sueño tiene efectos devastadores a largo plazo. Esto es solo una medida temporal mientras buscamos una solución permanente. ¿Y cuál sería esa solución? La doctora Vega cerró su laptop y miró directamente a Valentina. Necesitamos confrontar a la entidad directamente, no huir de ella, no evitarla, sino enfrentarla en sus propios términos. ¿Cómo? Induciendo voluntariamente un estado de parálisis del sueño, pero bajo condiciones controladas. Estarás monitoreada. Tendremos medidas de seguridad en lugar, y yo estaré allí para guiarte a través del proceso. Valentina sintió que el miedo se retorcía en su estómago. ¿Dejarla entrar deliberadamente? Es la única manera. Necesitamos entender qué quiere realmente, cuál es su naturaleza verdadera, y más importante, necesitamos establecer límites, mostrarle que no sos una víctima impotente. Eso suena aterrador. Lo es, admitió la doctora. Pero también es tu mejor oportunidad de recuperar tu vida. Valentina lo pensó durante un largo momento. Cada opción era terrible a su manera. Podía seguir evitando el sueño profundo, deteriorándose gradualmente. Podía mudarse y esperar que la entidad no la siguiera, aunque todo sugería que lo haría. O podía hacer esto, enfrentar a la cosa que la había estado aterrorizando. ¿Cuándo? Preguntó finalmente. Esta noche, si te sentís lista. Valentina no se sentía lista. No estaba segura de que alguna vez se sentiría lista, pero asintió de todos modos, esta noche. Prepararse para invitar deliberadamente a una entidad sobrenatural a su conciencia era una experiencia surrealista. La doctora Vega estableció un protocolo elaborado, monitores cardíacos, grabadoras de audio, cámaras de video, sensores de temperatura distribuidos por toda la habitación. El profesor Ramírez estaría presente, y también Carla y Luciana, todas formando una red de seguridad. Una vez que entres en el estado de parálisis, explicó la doctora, voy a estar hablándote constantemente. No voy a poder sacarte del estado, pero podré anclarte a la realidad, recordarte que no estás sola. ¿Y si las cosas se ponen mal?, preguntó Valentina. Tengo benzodiazepinas que pueden sacarte del estado rápidamente si es necesario, pero idealmente queremos que permanezcas el mayor tiempo posible. Necesitamos comunicarnos con la entidad, establecer negociaciones si es posible. ¿Negociaciones? ¿Con qué? Con lo que sea que quiera. Estas entidades operan según reglas, según patrones. Si podemos entender esas reglas, tal vez podamos encontrar una manera de satisfacer sus necesidades sin que te dañe. A las 11 p.m., todo estaba listo. Valentina se acostó en su cama, consciente de todos los cables conectados a ella, de todas las personas mirándola expectantes. ¿Lista?, preguntó la doctora Vega. Valentina asintió, aunque su corazón latía salvajemente. Vamos a inducir el estado usando una técnica llamada WILD, Wake Initiated Lucid Dream. Básicamente, vas a mantener tu conciencia mientras tu cuerpo se duerme. Es incómodo y puede tomar tiempo, pero con práctica. No tenemos tiempo para práctica, interrumpió Valentina. ¿Hay una manera más rápida? La doctora dudó. Luego asintió. Hay medicamentos que pueden inducir parálisis del sueño más directamente, pero son riesgosos. Úsalos. Valentina. Doctora, cada noche que pasa esta cosa se fortalece. Puedo sentirlo. Si vamos a hacer esto, hagámoslo apropiadamente. La doctora Vega intercambió una mirada con el profesor Ramírez, quien asintió. Está bien, pero al menor signo de problemas, te saco. Le administró una inyección, un cóctel de medicamentos que Valentina no reconoció, y luego todos esperaron. Los efectos fueron rápidos. Valentina sintió una pesadez extenderse por sus extremidades, su respiración volviéndose más lenta, su conciencia volviéndose borrosa en los bordes. Valentina, ¿me escuchás? La voz de la doctora parecía venir de muy lejos. Sí, logró susurrar. Bien, mantén tu enfoque. No entres en pánico sin importar qué veas. El mundo se difuminó.
Valentina podía ver su habitación, pero también podía ver a través de ella, como si estuviera superpuesta con otro lugar, otro tiempo. Las paredes parpadeaban entre presente y pasado. Y entonces llegó el frío, la presencia. Pero esta vez Valentina estaba preparada. Esta vez no era una víctima pasiva. «Has regresado», vino la voz en su mente, sonando sorprendida, voluntariamente. «Necesitamos hablar», dijo Valentina, o pensó. En este estado era difícil distinguir entre hablar y pensar. ¿Hablar? Los humanos no hablan con nosotros, huyen o se rompen. Bueno, yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Necesito entender qué eres y qué querés de mí. Un silencio. Luego, somos antiguos. Existíamos antes de que tu especie nombrara sus miedos. Habitamos los lugares entre sueño y vigilia, entre vida y muerte, entre realidad y pesadilla. ¿Por qué necesitas alimentarte de nosotros? Es nuestra naturaleza. Como un árbol necesita sol, nosotros necesitamos la energía que emana de mentes vulnerables. El miedo es el más nutritivo, pero no el único. Cualquier emoción intensa sirve. La niña que vi, ¿la mataste? No directamente, pero nuestro constante consumo debilitó su voluntad de vivir. Eventualmente, tomó su propia decisión. Valentina sintió una oleada de ira atravesar su miedo. Eso es monstruoso. No es más monstruoso que tu especie consumiendo otras formas de vida para sobrevivir. Simplemente operamos en un plano diferente. Pero somos conscientes, sentimos, sufrimos. Y eso nos hace deliciosos. La crudeza de la declaración dejó a Valentina sin palabras por un momento. Esta cosa no tenía empatía, ningún sentido de moralidad. Era verdaderamente extraña, verdaderamente inhumana. ¿Qué pasaría si te dijera que no voy a dejar que me consumas, que voy a luchar contra vos cada noche, que nunca voy a rendirme? Entonces tendrías una vida corta y miserable. Eventualmente tu cuerpo fallaría. Tu mente se rompería. Y disfrutaremos cada momento de tu declive. ¿No hay manera de coexistir? ¿De llegar a algún tipo de acuerdo? La presencia se movió más cerca, estudiándola. Acuerdos. ¿Qué concepto humano? Pero tal vez hay algo que podrías ofrecer. ¿Qué? Acceso voluntario. En lugar de tomar lo que necesitamos cada noche a través de la fuerza, vos podrías dar permiso. Limitar la interacción a ciertos momentos, ciertas condiciones. Sería menos traumático para vos. Más eficiente para nosotros. Valentina sintió un escalofrío. La cosa estaba ofreciéndole un trato. Ser su fuente de alimento voluntaria a cambio de cierto control sobre cómo y cuándo ocurría. ¿Y si no acepto? Entonces continuamos como antes. Solo que ahora que te hemos marcado completamente, donde sea que vayas, te seguiremos. Mudarte no ayudará. Mudarte de ciudad no ayudará. Somos parte de vos ahora, escritos en tu conciencia misma. Eso es... Valentina buscó las palabras. Eso es básicamente esclavitud. Llámalo como quieras. Es supervivencia. Para ambos lados. Desde algún lugar lejano, Valentina escuchó la voz de la doctora Vega. Valentina, tu ritmo cardíaco está aumentando peligrosamente. ¿Estás bien? Valentina no podía responder. Estaba atrapada en esta conversación, en esta negociación imposible. ¿Y si encuentro una manera de destruirte? Preguntó. Una risa resonó en su mente. Múltiples voces superpuestas en diversión cruel. No podés destruir lo que no es físico. No podés matar lo que nunca vivió en el sentido que entendés la vida. Pero puedo debilitarte. Puedo negarme a dormirme apropiamente, privarme de las condiciones que necesitas para alimentarte y destruirte a vos misma en el proceso. ¿Realmente estás dispuesta a eso? Valentina se dio cuenta con una certeza enfermiza que la entidad tenía razón. Podía luchar, podía resistir, pero el costo sería su salud, su cordura, tal vez su vida. Pero también se dio cuenta de algo más. La entidad había venido a negociar. Eso significaba que no era todopoderosa. Había límites a lo que podía tiempo para pensar. Dijo finalmente, el tiempo es una preocupación humana. Pero muy bien. Considéralo. Pero decidite pronto. Mi paciencia, a diferencia del tiempo, tiene límites.
y con eso la presencia comenzó a retirarse. Pero antes de desaparecer completamente, agregó: «Una cosa más, Valentina. Sos la primera en mucho tiempo que habla con nosotros en lugar de simplemente gritar. Es refrescante. Casi sería una lástima romperte. Pero lo haremos si nos forzás». Entonces se fue, y Valentina sintió que regresaba el control total de su cuerpo. Se incorporó bruscamente, arrancándose los cables de monitoreo, respirando en jadeos profundos. «Valentina, Valentina, tranquila». La doctora Vega estaba a su lado, tomándola de los hombros. «Ya pasó. Estás a salvo». «No estoy a salvo», Valentina logró decir entre respiraciones. «Nunca voy a estar a salvo de nuevo». Pero mientras decía las palabras, una determinación feroz comenzaba a formarse en su pecho. La entidad había mostrado sus cartas. Había revelado que necesitaba su cooperación, al menos hasta cierto punto, y eso significaba que Valentina tenía poder. Tal vez no mucho, pero algo. Y algo era más de lo que había tenido hace una hora. Los días siguientes fueron intensos. Valentina, la doctora Vega y el profesor Ramírez se reunían diariamente, revisando las grabaciones de esa noche, analizando los datos de los monitores, discutiendo opciones. Los monitores habían registrado anomalías significativas, caídas dramáticas de temperatura localizadas, fluctuaciones electromagnéticas sin fuente identificable y, lo más perturbador, anomalías en las grabaciones de audio que sonaban inquietantemente como voces superpuestas hablando en frecuencias apenas audibles. «Es evidencia», dijo el profesor Ramírez, «de que hay algo realmente presente, no solo en tu cabeza». «¿Pero qué hacemos con esa información?», preguntó Valentina. «No puedo llevar esto a la policía. No puedo ni siquiera convencer a la mayoría de la gente de que es real». «No», acordó la doctora Vega. «Pero podés usar este conocimiento para desarrollar estrategias. La entidad operaba mejor cuando eras ignorante, cuando tenías miedo y no entendías. Ahora entendés. Eso cambia la dinámica». «Entonces, ¿qué sugiere que haga? ¿Acepto su acuerdo?» «Absolutamente no», dijo la doctora firmemente. «Eso sería ceder todo tu poder. Una vez que des permiso explícito, establecerás un precedente. La entidad tendría control completo. ¿Entonces qué? Estableces tus propios términos, delimitas límites firmes y te mantenés en ellos sin importar qué». «¿Cómo?» La doctora Vega sacó un libro antiguo de su maletín, con páginas amarillentas y un olor a viejo. «He estado investigando. A lo largo de la historia, diferentes culturas han desarrollado métodos para lidiar con entidades parasíticas. No todas involucran rituales religiosos o superstición. Algunas son, digamos, protocolos psicológicos aplicados a situaciones no convencionales». Abrió el libro en una página marcada. «La clave es la voluntad. Tu conciencia, tu intención, son más poderosas de lo que crees, especialmente en estados alterados donde la realidad es más maleable. Si podés mantener una voluntad fuerte, límites claros, una negativa absoluta a ser victimizada, eso crea una barrera. ¿Una barrera mental? Mental, pero también algo más. Hay fuerzas en el universo que no entendemos completamente. La conciencia humana podría ser una de ellas. Y la conciencia enfocada, determinada, puede tener efectos reales». Sonaba a pseudociencia, sonaba a pensamiento mágico. Pero Valentina ya había visto cosas que desafiaban la ciencia convencional. «¿Por qué no esto también? Enséñeme». La noche siguiente, Valentina estaba preparada. Había pasado el día practicando técnicas de meditación, visualización y lo que la doctora Vega llamaba fortificación mental. Había escrito sus límites en una lista clara. No más parálisis sin mi consentimiento explícito. 2. No más mensajes en mis paredes. 3. No más alimentarse de mi miedo. 4. Si permaneces en esta habitación, permaneces silencioso e invisible, memoriza la lista. La repetía como un mantra. A las 3:30 am se acostó, consciente de que la entidad vendría pronto. Pero esta vez no tenía miedo. O más precisamente, tenía miedo, pero había decidido no dejar que ese miedo la controlara. A las 3:47, sintió el frío familiar comenzar a extenderse por la habitación. La presencia llegó, como sabía que lo haría. «Has estado pensando»,
Vino la voz. Sí. Y tengo una respuesta para tu oferta. ¿Y? No. Silencio. Luego, ¿no? Explica. No voy a ser tu fuente de alimento. No voy a darte permiso para invadir mi conciencia. En cambio, voy a establecer mis propios términos. Valentina recitó su lista, cada palabra clara y firme en su mente. La presencia se movió de manera agitada. No estás en posición de dictar términos. Sí lo estoy. Porque vos me necesitas más de lo que yo te necesito a vos. Podés atormentarme, podés asustarme, pero sin mi cooperación, sin mi vulnerabilidad, tu poder es limitado. Te romperemos. Inténtalo. Pero te advierto, cada noche que vengas, cada vez que intentes forzarte en mi conciencia, voy a luchar. Voy a negarme a sentir miedo, voy a negarme a ser tu víctima. Y eventualmente, te debilitarás. Valentina no sabía si eso era cierto, pero lo dijo con convicción, y en este reino donde la mente daba forma a la realidad, la convicción importaba. La presencia se cernía más cerca, y Valentina sintió una ola de frío glacial barrer sobre ella. Su instinto gritaba que huyera, que se rindiera, que aceptara cualquier cosa con tal de que esta cosa se fuera, pero se mantuvo firme. Estos son mis términos, repitió. Acéptalos, o seguí intentando romperme. Pero te advierto, soy más fuerte de lo que pensás. Otro largo silencio. Luego, para su sorpresa, tus términos son aceptables. Por ahora. ¿Por ahora? Los acuerdos pueden renegociarse. Pero por ahora, permaneceremos en esta habitación sin manifestarnos. No invadiremos tu sueño. No escribiremos en tus paredes. ¿A cambio de qué? A cambio de que no intentes expulsarnos completamente. Déjanos existir aquí, silenciosos y no amenazantes. Y no interferiremos en tu vida. Valentina consideró la oferta. No era ideal. Aún significaba compartir su espacio con una entidad sobrenatural, pero era infinitamente mejor que las alternativas. Acepto. Pero si rompes estos términos, si intentás alimentarte de mí o de cualquier futuro ocupante de esta habitación, voy a encontrar una manera de destruirte. No sé cómo todavía, pero lo haré. Entendido. Y con eso, la presencia se retiró, no desapareciendo completamente, sino retrocediendo a algún rincón invisible de la habitación, haciéndose pequeña, silenciosa. Valentina se quedó despierta el resto de la noche, no de miedo sino de asombro. Había funcionado. Realmente había funcionado. Las semanas siguientes fueron extrañamente normales. Valentina dormía sin interrupciones. No hubo más episodios de parálisis, no más mensajes en las paredes. Ocasionalmente, en el extremo límite de su percepción, podía sentir algo en la habitación con ella, una presencia tenue y distante. Pero no era amenazante. Era casi como tener un compañero de habitación muy callado. La doctora Vega continuó monitoreándola, fascinada por este desarrollo sin precedentes. Los instrumentos aún registraban anomalías ocasionales, confirmando que la entidad permanecía, pero sus interacciones con Valentina habían cesado completamente. Sos la primera persona que conozco que ha logrado negociar exitosamente con una entidad parasomníaca, dijo la doctora en una de sus sesiones de seguimiento. La mayoría de las personas carecen de la fortaleza mental para sostener límites firmes en estados alterados de conciencia. Tal vez solo tuve suerte, dijo Valentina. No fue suerte, fue voluntad y coraje. El profesor Ramírez estaba igualmente impresionado. ¿Considerarías escribir sobre esta experiencia? Con anonimato, por supuesto. Podría ser invaluable para otros en situaciones similares. Valentina lo consideró. Parte de ella quería olvidar toda la experiencia, seguir adelante con su vida como si nunca hubiera pasado. Pero otra parte, la parte que había enfrentado a un monstruo literal y había salido intacta, sentía que tal vez tenía una responsabilidad de compartir lo que había aprendido. Tal vez, dijo, déjame pensarlo. 3 meses después, Valentina se mudó a un nuevo departamento. No porque tuviera que hacerlo, había mantenido su acuerdo con la entidad, y ésta había mantenido el suyo, sino porque sintió que era tiempo de un nuevo comienzo. La noche antes de mudarse, se sentó en su habitación ahora vacía, las paredes desnudas, las cajas apiladas en la sala. «¿Todavía estás ahí, verdad?», preguntó al aire. No hubo respuesta.
pero sintió un cambio sutil en la atmósfera, un reconocimiento. Solo quiero decirte, gracias por cumplir tu palabra. Y espero que quien quiera que viva aquí después encuentre paz. No los molestes, por favor. De nuevo, sin respuesta verbal. Pero Valentina sintió algo que podría haber sido acuerdo o al menos comprensión. Se levantó, tomó sus últimas pertenencias y salió del departamento por última vez, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Cuando llegó a su nuevo lugar, un departamento soleado en el barrio de Alberdi con ventanas grandes y paredes blancas limpias, se sintió genuinamente emocionada. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Esa noche, durmió profundamente sin sueños por primera vez en meses. Y cuando despertó a la mañana siguiente, lo hizo sola, en un espacio que era enteramente suyo, libre de presencias no invitadas. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Había enfrentado algo que estaba más allá de la comprensión, más allá de la explicación racional, y había encontrado una manera no solo de sobrevivir, sino de mantener su humanidad, su cordura, su poder. No todas las batallas se ganan con fuerza física. Algunas se ganan con voluntad, con límites firmes, con la negativa a ser victimizada. Valentina había aprendido eso de la manera más difícil posible, pero lo había aprendido, y nunca lo olvidaría. 6 meses después, el artículo académico que Valentina había coescrito con la doctora Vega y el profesor Ramírez fue publicado en una revista de psicología especializada en fenómenos anómalos. Usaba un seudónimo, por supuesto, pero la historia era su historia, documentada meticulosamente con todos los datos, las grabaciones, las evidencias. El artículo generó controversia. Algunos académicos lo descartaron como pseudociencia, otros lo encontraron fascinante, abriendo nuevas avenidas de investigación sobre la intersección entre estados alterados de conciencia y experiencias anómalas. Pero lo más importante para Valentina no fue la respuesta académica. Fue el email que recibió 2 semanas después de la publicación, de una estudiante en Mendoza, que había estado experimentando episodios similares. Valentina le dio los contactos de la doctora Vega y el profesor Ramírez, y compartió lo que había aprendido sobre establecer límites, sobre mantener la voluntad firme incluso frente a lo inexplicable. Y luego vino otro email, y otro. Personas de toda Argentina, de Chile, de Uruguay, todos con historias similares, todos buscando ayuda, todos necesitando saber que no estaban solos, que no estaban locos. Valentina respondió a cada uno, compartiendo su experiencia, ofreciendo esperanza donde antes solo había habido miedo, porque eso era lo que había aprendido en aquellas noches terribles en su viejo departamento de Nueva Córdoba, que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando enfrentamos cosas que no entendemos, que no deberíamos poder enfrentar, todavía tenemos poder. El poder de decir no, el poder de establecer límites, el poder de nuestra